¿Listo? Hola chicos, vamos a seguir con la segunda parte de elementos de protección personal. Empecemos a hablar con la parte de protección para la cabeza. Vamos a referirnos exactamente al tema de los cascos. Entonces miren, revisemos cómo se determinan los elementos de protección personal. Entonces, para la cabeza tenemos unos cascos, los cascos ideales que son un casco contra impacto. ¿Qué verificamos en los cascos? Es importante que usted reconozca las características de pronto de los cascos, la forma como se deforman, la parte si no se deforman, la parte donde van a ser utilizadas, las características técnicas y recomendaciones de cada uno de los equipos. Eso es importante que lo tengamos en cuenta al momento de seleccionar un equipo adecuado para la cabeza. Entonces miren, tenemos unos cascos que son solamente cascos para la parte de impacto. Entonces, un casco que tiene características de resistencia a impacto es un casco que permite que cuando un equipo cae de altura o el equipo es impactado contra un objeto fijo, un objeto en movimiento, él debe generar una resistencia general al impacto. Cuando el equipo de seguridad está bien instalado y el elemento cae de la altura, lo ideal es que todos los elementos técnicos del casco, como la coraza, el arnés o la araña, hagan una distribución general. ¿General qué quiere decir? Que si el equipo está en buen estado, no tiene fracturas, sus elementos técnicos están bien puestos, la distribución de toda esa energía se va a hacer en general al equipo y el trabajador o la parte de la cabeza del trabajador no va a ser impactada. Tengan en cuenta las características. El equipo tiene un tipo de resistencia dependiendo la altura a la que cae el elemento y el tamaño del elemento. Entonces, si el trabajador utiliza los EPP de manera adecuada, ¿qué es utilizar el casco de manera adecuada? Cosas como esta no le garantizan protección al trabajador porque la distribución de energía no es clara. El casco no se utiliza de manera invertida, sino que tiene una forma general, con un buen uso del elemento de protección personal. En esta parte cabe aplicar muy bien lo que de pronto se dice que no sabe o no quiere. En este caso pues miraríamos a ver cuál es la condición general del trabajador, pero debemos garantizar esto. Entonces, hay un tipo de casco que protege al trabajador de la caída y del impacto de algunas cosas, y hay un tipo de casco tipo B que adicional a que protege de la caída, también protege de la parte eléctrica. Quiere decir que si yo me coloco mi elemento de protección personal para trabajar en líneas energizadas, tenemos que tener en cuenta la característica de las líneas, si son de baja tensión, de medio y de alta. De pronto a lo que yo toque una línea energizada, esto va a evitar o va a disipar la energía sin que impacte directamente al trabajador. Recuerden, cascos con características que solo protegen del impacto y cascos con características de protección de impacto, pero también con protección eléctrica. Bueno, entonces más o menos. Entonces, la primera parte dice golpeado contra algo o golpeado por algo. El riesgo de pronto de descarga eléctrica y también ayuda de pronto a disipar el tema de temperatura que puede estar en la parte exterior. Hay unas normas de referencia. Existe a nivel internacional un estándar que se llama ANSI. Ya se lo coloco, ANSI. Entonces, ANSI es un estándar internacional que se refiere a las características técnicas de los elementos de protección personal. En todos los elementos de protección personal es necesario que en la parte interna del casco usted verifique si estas características están diseñadas, están marcadas, y también aparece la clasificación del tipo de arnés. Entonces es importante que para cumplir con algunas condiciones verificamos la ANSI Z359, y para el nivel Colombia tenemos entonces la configuración de la norma técnica colombiana, que es la NTC, que es la homóloga de las ANSIs en Colombia, la NTC 1523. La NTC 1523 hace referencia a la homologación de las normas técnicas en Colombia. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta entonces en esta parte, muchachos? El tipo de protección para la cabeza es apropiado, de pronto el tema del casco. Tenga en cuenta
que por debajo del casco yo no puedo utilizar otro elemento. O sea, yo no puedo utilizar una gorra y colocarme encima el casco, no puedo utilizar un sombrero y encima el casco. Estos equipos vienen para adaptarse exactamente a las condiciones de la cabeza. Uno puede venir con un sistema de correa, con un sistema de pronto desplegable plástico tipo cinturón o con un sistema de adaptación tipo botón, que dependiendo de las características anatómicas, así se va a adaptar el elemento de protección personal. Entonces, protege para golpes duros, exposición de pronto a calor, también por la caída de líquidos y los contactos eléctricos. Cosas que pueden alterar el casco. Los cascos vienen diseñados para recibir por lo menos un impacto. Eso quiere decir que el trabajador hace una tarea en la construcción en un espacio de más de 2 metros, está en un segundo piso y el casco del trabajador cae del segundo piso. Ese impacto que recibió el elemento de protección personal ha dañado como tal las características generales del equipo. Eso quiere decir que ya este casco no es funcional, ya no funciona. Entonces tú me vas a decir que de pronto tú lo ves en buen estado, que se ve bien, pero en general su estructura anatómica ha sido dañada por el impacto, ya debe ser retirado del espacio y ser entregado un equipo nuevo. Para que esto no suceda, porque sabemos que los elementos de protección se pueden caer, se adicionan a los cascos este otro elemento, se llama barbuqueo. Tenemos cascos llamados cascos de 3 puntos, cascos 2 puntos, 3 puntos y 4 puntos. ¿Qué significan 2 puntos, 3 puntos o 4 puntos? Los puntos se refieren a los espacios que tienen los cascos para adaptar los barbuqueos. Entonces, este es un casco de 4 puntos. Este casco tiene las características de que el equipo que yo voy a colocar como barbuqueo debe tener 4 puntos para ser insertados acá, pero también tenemos otros cascos que solamente vienen para 3 puntos. Este casco que está acá, observemos que es un casco para 4 puntos, es un casco 4 puntos y podemos tener también, le digo, cascos 3 y cascos otros puntos. Requisitos de seguridad que se deben cumplir en materia de selección de cascos. 1. Que los cascos sean resistentes al impacto. La capacidad de amortiguación quiere decir la facilidad en que el casco se adapta o se dobla ante una emergencia o una caída. Y el elemento con el que está fabricado. La otra parte que es el aislamiento del calor, la parte si el equipo es eléctrico, dieléctrico o no dieléctrico. La otra parte que es la resistencia a la compresión, la parte de la penetración. Tengan en cuenta que algunos compañeros en las obras se acostumbran a pintar los cascos. Los cascos tienen unas características físicas también que se alteran en química cuando tú le arrojas o lo sometes a cierto tipo de temperatura o algunos productos químicos. ¿Qué no debo hacer? Yo no debo pintar los cascos, no debo rayarlos, no debo lijarlos porque daño sus características. Y tampoco debo hacerlo como algunos que de pronto los marcan con cuchillas y les hacen letricas para saber que el casco. Cada vez que usted le hace una alteración de esas al casco, también daña las características y funciones del elemento de protección personal. La resistencia al agua y a las sustancias químicas corrosivas. Las personas o el grupo de seguridad preguntan muchas veces si los colores de los cascos tienen que ver en muchas cosas. Anteriormente, el casco o los cascos blancos, vamos a mirar acá en la imagen, tenía una referencia a esto. Vamos a hablar un poco de esto, pero esta característica igual lo omitimos porque ya no funciona así. Los cascos blancos solo eran de uso recomendado para arquitectos, para ingenieros o como tal para dueños de la obra. Entonces, solamente cuando tú veías a una persona de casco blanco era porque era el ingeniero de la obra. Teníamos los cascos azules. Los cascos azules eran cascos recomendados solamente para la parte de electricidad, técnicos electricistas. Los cascos rojos eran cascos para bomberos y grupos de brigadas de emergencia. Los cascos verdes eran para oficiales de seguridad, los cascos grises eran para visitantes
los cascos amarillos eran para trabajadores en general y los cascos marrón de pronto eran algún color que no tuviera en la referencia, de pronto un personal que no estaba clasificado se podía utilizar de esta manera. Hoy en día esa clasificación no se usa. Hoy en día los cascos no tienen nada que ver el color. Hoy en día tenemos cascos con los mismos colores y las mismas características de todos. Algunas empresas han definido que para los contratistas, solamente para entrar a la obra, el casco del contratista debe ser blanco, el casco del visitante debe ser azul. Entonces ya hoy nos damos cuenta que no tiene nada que ver que el casco blanco sea para ingeniero. Hoy cualquiera puede utilizar un casco de cualquier color. Partes del casco que debemos verificar. Entonces tenemos el casquete, tenemos un ala del casco. No todos los cascos tienen esa parte de ala. Aquí verificamos dos cascos para dos funciones diferentes. Este es un casco para trabajos rutinarios en obra, tiene un casquete, por si acaso, acá esta parte, un ala, por si acaso un elemento cae de altura, pueda generar de pronto la desviación. Y tenemos el casco de trabajo en altura, que es un casco que no tiene esta parte. Esto es para poder garantizar que la persona que trabaja tenga visibilidad hacia arriba y no sea interrumpida por este elemento de seguridad. Tenemos un soporte para orejeras, aquí al ladito, está instalado unos espacios, unos orificios. Esto es para instalar unos dispositivos de protección auditiva que vienen para ensamblarse acá. Tenemos, como les dije ahora rato, se llama arnés o araña, depende de cómo lo quieran llamar, y la parte que son sujetadores de los equipos de seguridad. Entonces, en el casco de seguridad, tenga en cuenta siempre las siguientes recomendaciones. Las características que son impacto, o que son cascos tipo chat, entonces ahí vemos, ya esto lo hablamos. Y las normas, entonces tenemos unos cascos de manera general, unos cascos dieléctricos, unos cascos con características generales para el uso común que te protege hasta más de 2200 voltios. Y tenemos unos cascos conductores. Estos cascos no protegen, no garantizan ninguna seguridad en este tema, pero que también son de uso recomendado. Entonces, importante que los cascos deben adaptarse a buenas condiciones de las personas, no deben de pronto dañar la movilidad y en general debe siempre seguir las instrucciones del fabricante. Entonces, importante, usted debe conocer las normas técnicas como la ANSI, como las normas colombianas, para poder definir el tipo de casco que cada trabajador requiere en el espacio de trabajo. No recomiende casco sin antes leerse las normas. Si va a trabajar en electricidad, busque la referencia que diga y eléctrico. Si va a ser para espacios confinados o para altura, verifique las características del trabajo y seleccione el EPP. Muchas gracias.